Dios nos bendiga, queridos hermanos y hermanas del cuerpo de Villa Tesey. Una nueva mañana hemos compartido algunas alabanzas para nuestro Dios, para reconocer que Él es grande, que es todopoderoso y que nosotros como su iglesia, aún con las dificultades que estamos afrontando en este tiempo, seguimos firmes y mirando hacia adelante, hacia lo que Dios tiene por delante para usted y para mí, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, como cuerpo de Villa Tesey, del Ejército de Salvación, de la División de Argentina, del territorio este de Sudamérica. Dios tiene grandes cosas, grandes victorias. Y en esta mañana damos gracias a Dios porque una vez más estamos aquí en la presencia del Señor y hemos reconocido nuestra necesidad de orar y de buscar su nombre. Quiero tomarme unos minutitos para agradecer a todos aquellos que nos transmiten sus pedidos de oración. Quiero decirles, hermanos, que oramos y pensamos, nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ustedes, hermanos y hermanas, que nos solicitan sus pedidos de oración. Y quiero animarlos a confiar en el Señor, que Dios es un Dios que responde las oraciones. Tenemos que reconocer que en este tiempo, en estas semanas, ha recrudecido el COVID-19 en el partido de Hurlingham, según las noticias oficiales que emanan de las autoridades del partido de Hurlingham. Así que también las noticias informales que nos llegan a través de los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Pero oficialmente han reconocido que ha recrudecido el COVID-19 en el partido de Hurlingham, así que más que nunca tenemos que estar orando para que Dios nos cubra, para que Dios bendiga a las personas que están enfermas, que cuide a nuestros ancianos, a los mayores de edad, a los que son personas de riesgo, y que también les dé sabiduría a los jóvenes, para que realmente se puedan proteger usando las medidas de prevención, ¿verdad? Que ya son tan reiteradas que no quiero tomar tiempo para repetirlas, pero que usted las conoce y yo las conozco, y qué bueno si las ponemos en práctica. Y en esta mañana, como les decía el domingo anterior, estuve haciendo como una relectura del Evangelio de Jesucristo. Recordarán el domingo pasado, estuvimos con Jesús en un momento complicado, cuando llegan a él con la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Recuerda que él se fue a orar y luego subió a la barca a orar, y después se encontró con toda esa multitud y tuvo compasión de ellos, les predicó y los sanó. Y no solamente eso, sino que cuando hubo el problema de la falta, de la necesidad que ellos tenían de comer, también multiplicó los panes y los peces y les dio de comer en abundancia. Y allí nos quedamos, ¿verdad? Entonces le invito en esta mañana a abrir su Biblia en Mateo, en el capítulo 14, y es seguido del evento que comentamos el domingo pasado, lo que quiero meditar en esta mañana, que meditemos juntos, que demos una mirada a este evento, a este suceso que nos relatan los evangelios, y que en esta mañana nos pueda ser de bendición y de impacto para nuestras vidas. Si usted me permite, voy a orar antes de seguir adelante con esta meditación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú bendigas cada corazón que está recibiendo esta palabra, porque tu palabra es bendita
Es nuestro corazón el que tiene que ser bendecido y debe tener apertura para recibir la palabra que tú nos quieres dar en esta mañana. Y Señor, yo oro para que así sea, para que cada persona que está escuchando este mensaje pueda recibir lo que tú le quieres dar en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, potente, eficaz, penetrante, verdadera, un espejo para nuestras vidas. Gracias, oramos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Y ahora sí, nos adentramos en el capítulo 14 de Mateo. Jesús, después que juntaron los panes en las cestas, hizo que les dijo a los discípulos en el versículo 22 que se subieran a la barca y se adelantaran, como diciendo, ustedes vayan yendo, yo voy a despedir a esta gente y ustedes vayan yendo que los voy a alcanzar. Y así dice el versículo 22, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Nuevamente, ¿se acuerda el primer encuentro que tuvimos en esta línea de tiempo que hicimos del día de Jesús? Cuando le trajeron esa tan mala noticia de que Juan el Bautista había sido ejecutado, él se fue a orar. Ahora, terminando el día, un día cansador, arduo para Jesús, al atardecer, nuevamente se fue a la montaña a orar con su Padre Celestial. Él estaba solo al anochecer. La barca iba más o menos por la mitad del mar y estaba bastante lejos de la orilla donde estaba Jesús. El tiempo obviamente había transcurrido. Jesús estaba en la orilla y la barca estaba en el medio del mar. Él se dio cuenta que los discípulos que estaban en la barca estaban remando esforzadamente porque había viento y ese viento no era a favor, era un viento contrario, un viento que iba al revés de donde ellos querían ir. Entonces tenían que remar y hacer mucha fuerza para ir en contra de ese viento. Muchas veces en nuestra vida tenemos vientos contrarios, ¿verdad? En esta semana hablaba con alguien y le decía, falta poco para que llegues a la meta que te has propuesto. ¿Ves cuando uno se propone una meta y a veces los vientos vienen contrarios y hay que remar? Hay un dicho popular que dice, remamos en dulce de leche porque es espeso. Estoy remando en dulce de leche, dicen algunos. Pero remar en dulce de leche no es lo que es lo normal o lo común, pero sí muchas veces a nosotros nos toca tratar de avanzar y que el viento de las circunstancias nos viene en contra. Los discípulos se esforzaban, remaban. Jesús se daba cuenta que ellos estaban en una barca zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En el versículo 25 nos dice que Jesús, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, comienza a dirigirse hacia la barca. Y
lo hace caminando sobre esas olas inquietas, caminando sobre el agua. Y obviamente los discípulos vieron. Ellos estaban muy afanosos tratando de remar en ese mar con el viento contrario. Pero así todo, vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Y sabe que ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Algunas versiones dicen terror, estaban aterrados, dice, porque pensaron que era una aparición, un fantasma. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en medio de los vientos contrarios, nos vienen esos pensamientos que son como fantasmas, que nos acrecientan el temor de no lograr lo que nos habíamos propuesto, de no lograr lo que el Señor nos pide? Y entonces suben de nuestro corazón esos pensamientos que son como fantasmas, que apariciones, a veces son de nuestro pasado, a veces son acusaciones o viejas culpas o viejos rencores que vienen y se presentan justo cuando están los vientos contrarios, justo cuando parece que la orilla está ahí y nosotros estamos en la mitad tratando de remar para llegar a donde tenemos que llegar. Pero entre las olas que zarandeaban, el viento y el fantasma, qué situación para los discípulos, ¿no? Qué situación para nosotros cuando nos vemos inmersos en esas dificultades. Comenzaron a gritar: ¡es un fantasma! ¡Es una aparición! Los discípulos eran los mismos que habían visto todo el trayecto del día, de los panes, los peces, la multiplicación, la bendición, la multiplicación. Eran los mismos, solo eran unas horas después. Y estaban allí, rodeados de muchas circunstancias adversas. Era un fantasma. Era un fantasma en medio del viento, de la oscuridad y de la adversidad. Era una aparición que les produjo susto y un gran griterío, hasta que Jesús levantó la voz y les dijo: cálmense, soy yo. Confiad, no tengan miedo. Haciendo una relectura del Evangelio, usted encontrará y yo encontraremos en la Biblia muchas veces cuando Jesús les dice a sus discípulos: no tengan miedo. ¿Cómo conoce Jesús la naturaleza? Somos tan dados, con tanta facilidad a temer, a tener temor. Como sabemos, el temor es lo que nos mantiene vivos, porque podemos reconocer el peligro, ¿verdad? Pero en este caso, la Nueva Versión Internacional utiliza la palabra aterrados, que está más relacionado con el terror que con el temor, que es diferente, porque el terror siempre nos va a paralizar. El temor nos advierte de algún peligro, pero el terror nos tiende a paralizar. Jesús le dijo: no tengan miedo. Y quiero decirte que en esta mañana Jesús te dice: no tengas miedo. Confiad, soy yo, estoy acá, en medio
de los vientos contrarios, en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio de la adversidad. Estoy aquí, dice Jesús. Soy yo. Cálmate. Confía en mí, porque yo estoy aquí. Y allí surge un amigo nuestro, Pedro. Pedro era una persona muy especial, igual que usted, igual que yo. No quiere decir que tengamos características parecidas, o puede ser o no puede ser, pero era único y especial Pedro, como cada uno de nosotros. Y cuando el Señor dice, cálmense que soy yo, no tengan miedo, Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús, bueno, Señor, yo también quiero caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, vení. Y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a donde estaba Jesús. Muy al contrario de lo que nosotros pensamos, mientras Pedro caminaba, el mar no estaba calmo, estaba como estaba nomás. Viento, y el viento produce las olas, la oscuridad reinante de la madrugada. Y Pedro hizo como quizás nos pasa a nosotros cuando empezamos a andar en bicicleta. Al menos me pasó a mí. Mientras alguien me sostenía de atrás, fantástico. Y veo que cuando sostenemos a alguien de atrás, en un momento le hacemos como una trampita y lo soltamos, ¿sí? Y cuando lo soltamos, pedaleamos un trecho muy bien. Pero cuando nos dimos cuenta que nadie nos está sosteniendo, ahí nos caímos. Al menos esa fue mi experiencia. Y Pedro caminó sobre el agua mientras estaba allí sosteniendo la mirada de Jesús. Cuando él estaba mirando a Jesús, a su alrededor todo estaba como antes: oscuridad, temor, viento, olas. Bueno, no voy a decir el típico chiste de la canción, pero todo eso estaba rodeando a Pedro. Siempre lo estuvo rodeando desde que empezó a tener el viento contrario, y él era un pescador y un navegante avesado, experimentado, pero nunca había caminado sobre el agua, ¿verdad? Por eso digo, no podemos caerle con todo a Pedro, pero en realidad es muy buena la descripción que hace el evangelista. Pero, dice, al sentir el viento fuerte, ¿qué tuvo Pedro? Miedo, y comenzó a hundirse. Otra vez, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? No tengan miedo. ¿Y qué fue lo que le produjo a Pedro comenzar a hundirse cuando iba muy bien caminando sobre el agua? El temor. Y ya sé, mirar las circunstancias, ¿verdad? Ahora las circunstancias estaban allí, hermano, ¿eh? No eran una fantasía de Pedro. Y yo sé, como dijo alguien, el hombre y sus circunstancias, la mujer y sus circunstancias, el ser humano y sus circunstancias. Ahora nosotros podemos dejar que esas circunstancias nos hundan, o podemos ir por sobre las circunstancias tomados de la mano de Jesús. Jesús, cuando Pedro
gritó del susto que tenía: «Señor, sálvame». Enseguida le tendió la mano, lo sujetó, lo agarró, le tendió la mano, después lo reprendió, pero primero le tendió la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y acá tenemos el segundo elemento, el temor y la duda. Es verdad que la duda nos sirve en muchas ocasiones para superarnos, ¿no? Para aprender cosas nuevas. Al hombre le ha servido para investigar, para aprender, descubrir cosas. Pero no estamos hablando de ese tipo de duda. Estamos hablando de la duda desde el punto de vista de nuestra falta o poca confianza en la palabra del Señor, en la persona de Jesucristo. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Las circunstancias, los fantasmas, la oscuridad, las olas de ese momento tétrico, si se quiere, que estaba viviendo, lo hicieron dudar. Y Jesús estaba allí. Y él dudó, y él tuvo poca fe, le dijo Jesús. En esta mañana, nuestro desafío es pedirle a Jesús que Él aumente nuestra fe en su gran poder. Él tiene el poder de transformar las circunstancias, las situaciones, de acompañarnos cuando las circunstancias y las situaciones no pueden ser cambiadas. Él nos acompaña, hermanos. Él está con nosotros, al lado nuestro. Aunque nosotros nos estemos hundiendo, Él extiende la mano para sostenernos. Y eso hace toda la diferencia. No podemos evitar las tormentas y los vientos contrarios en nuestra vida como cristianos. Algunos dicen: ustedes los cristianos. Pero nosotros como cristianos pasamos por circunstancias iguales a todos. No estamos exentos de nada. Pero Jesús hace la diferencia porque Él extiende su mano para sostenernos. No se quedó Jesús, no lo dejó Jesús a Pedro allí, que se hunda, que se ahogue, sino muy por el contrario, le extendió la mano y lo sostuvo. No solamente eso, lo sostuvo y subieron juntos a la barca. Y allí, en el versículo 32, dice: cuando subieron a la barca, los dos, Jesús y Pedro, se calmó el viento. En esta mañana quizás estés meditando sobre las tormentas, los vientos que están azotando tu vida en estos días, o que te han azotado mirando hacia atrás. Y cuando Jesús subió a la barca, se calmó el viento. Todo ese viento que zarandeaba la barca quedó en calma. Todo ese griterío que había en la barca del miedo, del terror que ellos sintieron, se calmó. El corazón de Pedro, que latía fuerte cuando se estaba hundiendo porque veía las olas, se calmó.
¿Cuál fue la palabra que les dijo Jesús cuando se acercaba a la barca caminando sobre el agua? Cálmense, confíen, no tengan miedo. Nosotros quizás podemos pensar y vernos reflejados en este pasaje, ver nuestra vida en este pasaje. Y Jesús en esta mañana nos dice, cálmense, no teman, confíen. En esta mañana sería una maravilla que en tu casa sucediera lo mismo que sucedió en esta barca. Había sido un día muy arduo y era la madrugada de un nuevo día ya. Habían pasado cosas muy, diría casi usando con mucho respeto y reverencia esta palabra, espectaculares, ¿verdad? Había empezado con dolor el día, con la pérdida de Juan. Habían seguido con oración y después con predicación y con milagros y después con un gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces y la alimentación de los más de 5.000 personas. Había vuelto a orar Jesús. Y después vino la tormenta, y el griterío, y el temor, y los fantasmas, y las dudas, y los obstáculos que no le permitían a ellos vislumbrar que era Jesús el que venía ahí. Quizás podemos comparar nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos en un lugar que no podemos verlo a Jesús, que Él está allí? Permitimos que las olas de nuestras emociones negativas, que los vientos de las circunstancias que nos rodean, que las noticias con las que nos bombardean los noticieros, todo eso nos distraiga y no nos permita ver que Jesús está allí. Y de repente vemos que nos hundimos y Jesús está allí. ¿Y sabe qué pasó en la barca? Que es lo que yo decía, qué maravilla si en su casa puede usted tener este momento que tuvieron los discípulos cuando se calmaron. Dice, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Recuerda cuando Jesús era un bebé? Vinieron gente de lejos y adoraron al niño. Cantamos eso en Navidad, ¿verdad? Y qué bueno que en la barca esos hombres rudos que estaban transpirados, mojados, pudieron tomar ese tiempo de reconocer quién era Jesús, verdaderamente el Hijo de Dios. Habían estado un día completo y una madrugada completa y habían llegado al punto de reconocer quién era Jesús. Después va a haber otros vaivenes, ya sabemos, los que leemos la Biblia, que hay otros vaivenes en las historias de las vidas de estos discípulos, como las hay en las nuestras, ¿verdad? Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que vos y yo podemos reconocer que en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestros fantasmas, en medio de nuestros temores, en medio de nuestras dudas, Jesús está allí. Haciendo milagro, hermano, sobre tu vida,
tratando tu corazón, tratando tu mente, tratando tus emociones, tratando tu cuerpo, fortaleciéndote, levantándote, cuando parece que todo alrededor se está derrumbando, se está hundiendo, las olas, la oscuridad nos tapan. Pero Jesús está allí. Y que en esta mañana, terminando ya este momento de meditación, puedas buscar un lugar para reconocer al Señor y decirle: Señor, vos sos mi Salvador. Mi Salvador, aquel que tiene siempre la mano extendida. Quiero tener mi mirada fija en ti y recibir el auxilio que necesito. Aumenta mi fe para que no tengamos que recibir la reprensión que recibió Pedro, sino que el Señor encuentre fe. Él dijo que cuando viniera, se preguntó, ¿no? ¿Encontraré fe en la tierra? Hermanos, que nosotros seamos de las personas que confiamos en Jesús, como salvacionistas, como cristianos, que en esta mañana, no importa las circunstancias que nos rodean, son duras, son difíciles, circunstancias de enfermedad, de muerte, de soledad, de ganas de llorar, de angustia que sale de las pantallas con las malas noticias, pero Jesús está allí. Dejemos de lado los obstáculos y busquemos a Jesús. Y Él está para levantarnos. Él no va a permitir que nos hundamos. Él no va a permitir que nuestro corazón se desboque latiendo, porque Él nos dice: calma, estoy aquí, soy yo, no tengan temor. Voy a orar por su vida en esta mañana y voy a orar por mi vida para que nuestra fe sea aumentada. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, aquel que lo diste para que muriera en la cruz por nosotros, para que sea nuestro Salvador, en esta mañana yo oro por cada persona que está recibiendo esta palabra. Y te doy gracias porque en medio del mar de nuestras circunstancias y nuestra situación difícil, tú nos dices: no tengan temor. Yo estoy aquí, confíen en mí. Padre, y esta palabra que ha sido predicada, que llegue a cada corazón, que sea sembrada en cada corazón, en cada mente, en cada alma, en cada espíritu, en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo clamo a ti, oh Espíritu Santo, para que esta palabra sea sellada en cada corazón en este mismo momento. Gracias porque tú cada día extiendes tu mano para que nos aferremos a ti, Señor. En medio de cualquier circunstancia, tú permites que nosotros nos aferremos a ti. Nos invitas a que nos aferremos a ti. Por eso yo te alabo y te adoro y te reconozco como Jesucristo, el Rey de Reyes, el Cordero, el único digno de recibir honra, gloria y alabanza, el único que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por ser aquel que nos guía a toda la verdad. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga mucho y confío en que seguiremos en contacto. Una vez más agradezco mucho todas las devoluciones y nos encontramos el miércoles para un nuevo encuentro con las mujeres. Va a ser un encuentro muy especial porque es un encuentro en este mes que hay varias celebraciones patrias, pero hay una muy importante. También está la celebración al general Güemes y también la celebración al general Belgrano, el creador de la bandera nacional. Así que, ligueñas, prepárense para el encuentro del miércoles. Que Dios los bendiga a todos desde el cuerpo de Villa Tesey. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y a cada uno. Comparta este mensaje para el que usted piense que lo necesita. Dios le bendiga
y que realmente el Espíritu Santo pueda sellar este mensaje en su corazón, en su alma, en su mente, en su espíritu. Amén y amén.